La confesión de Guy de Maupassant. Todo Béziers-le-Rethel había asistido al duelo y al entierro del señor Badon-le-Remas, y las últimas palabras del discurso del delegado de la prefectura se grabaron en la memoria de todos. Era un modelo de honradez. Modelo de honradez lo había sido en todos los actos apreciables de su vida, en sus palabras, en su ejemplo, en su actitud, en su comportamiento, en sus negocios, en el corte de su barba y la forma de sus sombreros. Jamás se había dicho una palabra que no encerrara un ejemplo, jamás había dado una limosna sin acompañarla con un consejo, jamás se había tendido la mano sin que pareciera una especie de bendición. Dejaba 2 hijos, un varón y una mujer. El hijo era diputado provincial, y la hija, casada con un notario, el señor Pogel de la Voulte, una de las más encopetadas damas de Béziers. Se mostraban inconsolables ante la muerte de su padre, pues lo amaban sinceramente. En cuanto terminó la ceremonia, regresaron a la casa del difunto, y encerrándose los 3, el hijo, la hija y el yerno, abrieron el testamento que debían conocer ellos solos, únicamente después de que el ataúd hubiera recibido tierra. Una anotación en el sobre indicaba esta voluntad. Fue el señor Pogel de la Voulte quien rompió el sobre, en su calidad de notario habituado a estas operaciones, y, tras ajustarse las gafas en la nariz, leyó con su voz apagada, acostumbrada a detallar los contratos. Hijos míos, queridos hijos, no podía dormir tranquilo el sueño eterno si no les hiciera, desde el otro lado de la tumba, una confesión. La confesión de un crimen cuyos remordimientos han desgarrado mi vida. Sí, he cometido un crimen espantoso, abominable. Tenía yo entonces 26 años, y así mis primeras armas en el foro, en París, llevando la vida de los jóvenes de provincias que van a parar sin relaciones, sin amigos, sin parientes, a esa ciudad. Tuve un amante. Mucha gente se indigna ante esa mera palabra, amante. Pero hay seres que no pueden vivir solos. Yo soy de esos. La soledad me llena de una terrible angustia. La soledad en el hogar, junto a la chimenea, por la noche. Me parece entonces que estoy solo en la tierra, espantosamente solo, pero rodeado por vagos peligros, por cosas desconocidas y terribles. Y el tabique que me separa de mi vecino, de un vecino al cual no conozco, me aleja de él tanto como de las estrellas que vislumbro desde mi ventana. Me invade una suerte de fiebre, una fiebre de impaciencia y de temor, y el silencio de las paredes me asusta. Es tan profundo y triste ese silencio de la habitación donde uno vive solo. No se trata solamente de un silencio en torno al alma, y cuando un mueble cruje, uno se estremece hasta lo hondo del corazón, pues no espera el menor ruido en ese tétrico albergue. ¿Cuántas veces, nervioso, atemorizado por esa inmovilidad muda, no me habré puesto a hablar, a pronunciar palabras, sin orden ni concierto, para hacer ruido? Mi voz entonces me parecía tan extraña que también me daba miedo. ¿Hay algo más espantoso que hablar solo en una casa vacía? La voz parece de otro, una voz desconocida, que habla sin motivo, con nadie, en el aire vacío, sin ningún oído que la escuche, pues ya se sabe, antes de que se escapen en la soledad del piso, las palabras que van a salir de la boca. Y cuando resuenan lúgubremente en el silencio, ya solo parecen un eco, el eco singular de palabras pronunciadas muy bajo por el pensamiento. Tuve un amante, una joven como todas esas jóvenes que viven en París, de un oficio insuficiente para alimentarlas. Era dulce, buena, sencilla. Sus padres vivían en Poissy. Ella iba a pasar unos días en su casa de vez en cuando. Durante un año viví bastante tranquilo con ella, decidido a abandonarla cuando encontrara una señorita que me agradara lo bastante para casarme. Le dejaría a la otra una pequeña renta, puesto que está admitido en nuestra sociedad que el amor de una mujer debe pagarse, con dinero cuando es pobre, con regalos cuando es rica. Pero he aquí que un día me anunció que estaba encinta. Quedé aterrado.
y percibí en un segundo todo el desastre de mi existencia. Se me presentó la cadena que arrastraría hasta mi muerte, por todas partes, en mi futura familia, en mi vejez, siempre. Cadena de la mujer ligada a mi vida por el niño. Cadena del niño que habría de criar, vigilar, proteger, al mismo tiempo que me ocultaba de él y lo ocultaba al mundo. Mi espíritu quedó trastornado con la noticia, y un confuso deseo que no formulé, pero que sentí en mi corazón a punto de mostrarse, como esa gente escondida detrás de las cortinas esperando a que le digan que aparezca. Un deseo criminal vagó por lo más hondo de mi pensamiento. ¿Y si ocurriera un accidente? Hay tantos de esos pequeños seres que mueren antes de nacer. Oh, yo no deseaba la muerte de mi amante, pobre chica, la quería mucho, pero deseaba quizás la muerte del otro, antes de haberlo visto. Nació. Tuve una familia en mi departamento de soltero, una falsa familia con un hijo, una cosa horrible. Se parecía a todos los niños. Yo no lo quería. Los padres, ya saben, solo aman más adelante. No tienen la ternura instintiva y violenta de las madres. Es preciso que el cariño se despierte poco a poco, que su espíritu vaya cobrando afecto mediante los lazos que se anudan cada día entre los seres que viven juntos. Transcurrió un año más. Yo huía ahora de mi casa, demasiado pequeña, donde tropezaba a cada paso con pañales, con mantillas, con calcetines del tamaño de guantes, con 1000 cosas de toda clase dejadas en un mueble, sobre el brazo del sillón, en todas partes. Huía sobre todo para no oírlo gritar, pues gritaba a cada momento, cuando lo cambiaban, cuando lo lavaban, cuando lo tocaban, cuando lo acostaban, cuando lo levantaban, sin cesar. Había entablado algunas amistades y encontré en un salón a la que sería madre de ustedes. Me enamoré, y el deseo de casarme con ella se despertó en mí. La cortejé, la pedí en matrimonio, me la concedieron, y me encontré en una trampa. Casarme, teniendo un hijo con aquella joven a la que adoraba, o bien decir la verdad y renunciar a ella, a la felicidad, al futuro, a todo, pues sus padres, personas rígidas y escrupulosas, no me la habrían entregado de haberlo sabido. Pasé un horrible mes de angustias, de torturas morales, un mes en el que me obsesionaron 1000 ideas espantosas. Sentía crecer en mi interior el odio contra mi hijo, contra aquel pedacito de carne viva y chillona que obstaculizaba mi camino, cortaba mi vida, me condenaba a una existencia en la que no podía esperar nada, sin todas esas vagas esperanzas que constituyen el encanto de la juventud. Pero entonces la madre de mi compañera cayó enferma y me quedé solo con el niño. Estábamos en diciembre, hacía un frío terrible. ¡Qué noche! Mi amante acababa de marcharse. Yo había cenado solo en mi angosta sala y entré despacito en la habitación donde el pequeño dormía. Me senté en un sillón al amor de la lumbre. El viento soplaba, hacía crujir los cristales, un viento seco de helada. Y yo veía, a través de la ventana, brillar las estrellas con esa luz aguda que tienen en las noches gélidas. Entonces, la obsesión que me perseguía desde hace un mes penetró de nuevo en mi cabeza. Mientras yo seguía inmóvil, descendía sobre mí, entraba en mí y me consumía. Me consumía como consumen las ideas fijas, como los cánceres deben consumir las carnes. Estaba allí, en mi cabeza, en mi corazón, en mi cuerpo entero, me parecía, y me devoraba como habría hecho un animal. Yo quería expulsarla, rechazarla, abrir mi pensamiento a otras cosas, esperanzas nuevas, como se abre una ventana al viento fresco de la mañana para expulsar el aire viciado de la noche. Pero no podía, ni siquiera un segundo, hacerla salir de mi cerebro. No sé cómo expresar esta tortura. Me roía el alma y yo sentía con un espantoso dolor, un verdadero dolor físico y moral, cada una de sus dentelladas. Mi existencia estaba acabada.
¿Cómo saldría de esta situación? ¿Cómo retroceder? ¿Y cómo confesar? Y yo amaba a la que iba a convertirse en madre de ustedes con una pasión loca, que el insuperable obstáculo exasperaba aún más. Una cólera terrible crecía dentro de mí, me oprimía la garganta. Una cólera que rozaba con la locura. ¡Con la locura! Sí, estaba loco aquella noche. El niño dormía. Me levanté y lo miré dormir. Era él, aquel aborto, aquella larva, aquella nadería, lo que me condenaba a una infelicidad sin remedio. Dormía con la boca abierta, enterrado bajo las mantas, en una cuna, junto a mi cama, donde yo no podía dormir. ¿Cómo realicé lo que hice? ¿Acaso lo sé? ¿Qué fuerza me empujó? ¿Qué maléfico poder me poseyó? Oh, la tentación del crimen me llegó sin que la sintiera anunciarse. Recuerdo solamente que el corazón me latía espantosamente. Latía con tanta fuerza que lo escuchaba como se oyen los martillazos detrás de los tabiques. Solo recuerdo eso. Mi corazón latía. En mi cabeza había una extraña confusión, un tumulto, un desorden de toda razón, de toda sangre fría. Estaba en una de esas horas de pavor y de alucinación en las que el hombre ya no tiene conciencia de sus actos, ni rige su voluntad. Levanté suavemente las mantas que tapaban el cuerpo de mi hijo, las eché a los pies de la cuna y lo vi, desnudo. No se despertó. Entonces me dirigí a la ventana, despacio, muy despacio, y la abrí. Un soplo de aire helado entró como un asesino, tan frío que retrocedí ante él, y las dos velas palpitaron. Permanecí de pie junto a la ventana, sin atreverme a dar la vuelta, como para no ver lo que ocurría a mis espaldas, y sintiendo sin cesar deslizarse sobre mi frente, sobre mis mejillas, sobre mis manos, el aire mortal que seguía entrando. Esto duró mucho tiempo. No pensaba en nada, no reflexionaba sobre nada. De pronto, una tosecita hizo que un horrible escalofrío me recorriera de pies a cabeza. Un escalofrío que siento aún en este momento, en la raíz de los cabellos. Y con un movimiento asustado cerré bruscamente las dos hojas de la ventana. Y después, volviéndome, corrí hacia la cuna. Él seguía durmiendo, con la boca abierta, completamente desnudo. Toqué sus piernas, estaban heladas, y las tapé. Mi corazón de pronto se enterneció, se rompió, se llenó de piedad, de ternura, de amor hacia aquel pobre inocente que había querido matar. Besé un buen rato sus finos cabellos, y después volví a sentarme ante el fuego. Pensaba con estupor, con horror, en lo que había hecho, preguntándome de dónde provienen esas tormentas del alma en las que el hombre pierde toda noción de las cosas, toda autoridad sobre sí mismo, y actúa como una especie de enloquecida embriaguez, sin saber lo que hace, sin saber a dónde va, como un barco en un huracán. El niño tosió una vez más, y me sentí desgarrado hasta el fondo del alma. ¿Y si se muriese? Dios mío, ¿qué sería de mí? Me levanté para ir a mirarlo, con una vela en la mano. Me incliné sobre él. Al verlo respirar con tranquilidad, me serené. Pero tosió por tercera vez, y sentí tal sacudida, hice tal movimiento de retroceso, como cuando nos trastornamos ante la vista de algo horrendo, que dejé caer la vela. Al ponerme de pie tras haberla recogido, me di cuenta de que tenía las sienes bañadas en sudor. Es un sudor caliente y helado al mismo tiempo que producen las angustias del alma, como si algo del espantoso sufrimiento moral de esa tortura inefable que es, en efecto, ardiente como el fuego y fría como el hielo, transpiraba a través de los huesos y de la piel del cráneo. Y me quedé, hasta que se hizo de día, inclinado sobre mi hijo, calmado cuando estaba un buen rato tranquilo y traspasado por abominables dolores cuando una débil tos salía de su boca.
Despertó con los ojos rojos, la garganta obstruida, un aire doliente. Cuando entró mi asistente, la envié enseguida a buscar un médico. Llegó al cabo de 1 hora y pronunció, tras haber examinado al niño: ¿No se habrá enfermado? Me puse a temblar, como tiemblan las personas muy viejas, y balbucí: No, no creo. Después pregunté: ¿Qué tiene? ¿Es algo grave? Respondió: Aún no lo sé. Volveré esta tarde. Volvió por la tarde. Mi hijo había pasado casi todo el día en una modorra invencible, tosiendo de vez en cuando. Por la noche se declaró una pleuresía. Esto duró 10 días. No puedo expresar lo que sufrí durante esas interminables horas que separan la mañana de la noche y la noche de la mañana. Murió. Y desde ese momento no ha pasado 1 hora, no, ni una sola hora, sin que el recuerdo atroz, punzante, ese recuerdo que roe, que parece retorcer el espíritu al desgarrarlo, no se agitara en mí como un animal furioso encerrado en el fondo de mi alma. Oh, si hubiera podido volverme loco. El señor Poghel de la Voulte se quitó las gafas con un movimiento que le era familiar cuando había acabado la lectura de un contrato, y los 3 herederos del muerto se miraron, sin decir una palabra, pálidos, inmóviles. Al cabo de 1 minuto, el notario prosiguió: Hay que destruir esto. Los otros 2 bajaron la cabeza en señal de sentimiento. Él encendió una vela, separó cuidadosamente las páginas que contenían la peligrosa confesión de las que albergaban las disposiciones sobre el dinero. Después las acercó a la llama y las arrojó a la chimenea. Contemplaron cómo se consumían las hojas blancas. Pronto no formaron sino una especie de montoncitos negros, y como se veían aún algunas letras que se dibujaban en blanco, la hija, con la punta del pie, aplastó a golpecitos la ligera costra de papel chamuscado, mezclándola con las cenizas viejas. Después se quedaron los 3 todavía algún tiempo mirando aquello, como si temieran que el secreto quemado escapara por la chimenea. Fin. Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video. Nos veremos muy pronto aquí, en Guarida de la Bestia.